Como lo anunció Rosita en el prólogo, vamos a hacer un taller abierto, o sea, la explicación es muy breve y luego tendremos unas preguntas y unas participaciones de ustedes. Les pedimos, como siempre, varios aspectos. Número uno, que la respuesta sea específicamente con la pregunta, porque más adelante hay otra pregunta y de pronto por contestar una cosa están contestando otra. En segunda medida, el tiempo sea muy breve, minuto y medio, máximo 2 minutos de exposición. No necesitamos aquí discursos, diatribas contra el señor Petro, porque ya sabemos quién es él. Sino es reflexionar sobre 3, 4 preguntas que vamos a hacer para al final sacar unas conclusiones entre todos y que miremos cuáles son los alcances de esta decisión espuria de despojarle las condecoraciones al señor general Arias Cabrales. Entonces tenemos unos hechos, un listado muy breve que nos da la pauta para todos ubicarnos. Los conocemos, pero no sobra volver a reiterarlos para que miremos dónde ha estado el ejercicio eh, de la actividad política del señor Petro y cómo se han desarrollado en el país esos hechos que nos han llevado a esta circunstancia. Recordemos que en los años 80 el M-19 es el primer grupo terrorista que se mete en el narcotráfico eh, con el maridaje de las dictaduras de Cuba, Panamá y Nicaragua, y que enfoca de una vez su actividad criminal narcotraficante en el Putumayo, el Caquetá y la Bota Caucana, en el departamento del Cauca, y va extendiéndose en las áreas rurales de varios departamentos: Santander, Antioquia, eh, Caldas, Tolima, Cundinamarca, Cauca, Valle del Cauca, Quindío y parte de Risaralda. Entonces, van creciendo, intentan el ingreso por el Chocó, donde son eliminados todos, tanto por los indígenas como por las fuerzas especiales del ejército. Otros ingresan por el Putumayo y son capturados por la Tercera Brigada y desarticuladas esas estructuras. En medio de todos esos avatares, fue capturado por las fuerzas militares que en ese momento tenían la responsabilidad de realizar los consejos de guerra, porque estábamos en estado de sitio. Es capturado el terrorista Gustavo Petro y es condenado por el comandante de la 13ª Brigada, que tenía la potestad legal para hacerlo, y desde ahí lo cogió en ojeriza y entró en la mira de este sujeto para tomar venganza. Luego ocurrió el asalto al Palacio de Justicia y precisamente el comandante de la brigada del señor general Arias Cabrales, quien procedió a dirigir la operación porque le correspondía por su grado, por su antigüedad y por su cargo. Y logró desalojar a los terroristas del Palacio de Justicia y nunca se la perdonaron. Y de ahí para allá comenzó una tergiversación judicial con la complicidad de los partidos políticos tradicionales y de muchos de los dirigentes políticos que nos abrazan, nos felicitan y que para ellos somos sus chapulines colorados. Y pasado eso, fueron amnistiados muchos de ellos. El señor Petro nunca fue amnistiado. Curiosamente, el expediente con el que fue condenado se perdió. Nadie sabe cómo, pero se perdió, se desapareció, nadie lo encuentra. Entonces, como no había en ese momento archivos electrónicos, ni se microfilmó, el señor ni es amnistiado, ni es condenado, ni es nada. Entonces, por eso fue que logró ser candidato a la presidencia y ganar, y de remate entró a tomar una acción de venganza contra el señor general Arias Cabrales. Ya en el poder, entonces, lo hemos visto, su característica es supuesto gobierno del cambio para inhabilitar las fuerzas militares y de policía, destruir toda la institucionalidad existente, acabarla y crear un nuevo modelo, que es el modelo marxista-leninista, de un poder unívoco al mando de un partido, y lo vemos que no se ruboriza diciendo que para el 26 hay que hacer lo que sea para que su eh, agrupación política sea la que desgobierne a Colombia todo el tiempo. Ha utilizado también un procedimiento que es la politización de distintos estamentos y entidades para desinstitucionalizar. Entonces, como vemos, las tres se suman, siempre desinstitucionalizando, debilitando,
destruyendo, minimizando, etc. Luego vemos que su propósito es avanzar hacia el socialismo del siglo XXI. Y es evidente que promueve un caos para buscar una constituyente y eternizarse en el poder. ¿Qué queremos decir con todo eso? Entonces vimos un trasiego muy breve, que todos lo conocemos, pero hay que puntualizarlo, cuáles fueron los paso a paso de esta situación jurídica mediante la cual llegó a tomar la decisión por medio de un ministro que no era ni siquiera el ministro de Defensa quien le correspondía, sino que se inventaron una trapacería politiquera a que otro ministro estuviera ad hoc y fuera el que firmara esa destitución para que, perdón, esa supresión de condecoraciones para que supuestamente el señor Velázquez pasara como la buena persona y no tuviera problemas dentro de la institución militar ni con las reservas. Y con todo ese trasiego, pues es lo que vamos a analizar ahora con ustedes. Entonces, mi coronel Alarcón, aquí comenzamos con las participaciones muy concretas, no discursos y exclusivamente sobre cada pregunta. ¿Qué busca el señor Petro al ordenar al ministro de Justicia que retire medallas y condecoraciones al señor general Arias Cabrales? Esa es la pregunta concreta, máximo 2 minutos de exposición. Adelante, mi coronel. Muchas gracias, mi coronel. ¿Qué busca Petro al ordenar al ministro de Justicia que retire medallas y condecoraciones al señor general Arias Cabrales? Nuestra dama presente en el día de hoy, le vamos a dar la primera opción, por favor, y se alista a mi coronel Giraldo. Adelante, por favor, Rosita. Muchísimas gracias. Y realmente la respuesta es simplísima. El señor pretende seguir humillando a la institución militar y la institución militar se está dejando humillar. Así de sencillo. Ya terminé, mi coronel. Yo siempre cumplo. Gracias. Gracias, Rosita. Mi coronel Giraldo. Y se Muchas alista gracias. Eduardo. ¿Me escuchan? Perfectamente. Adelante, por favor, mi coronel. Bueno, busca 4 cosas. La primera, que lo acabo de mencionar mi coronel Luis Alberto Villamarín, que es cobrar venganza por las decisiones tomadas como juez de primera instancia de mi general Arias Cabrales cuando era comandante de la 13ª Brigada, por, lógicamente, la incautación de armas en Zipaquirá, en el barrio Bolívar 83, el 24 de octubre de 1985. Segundo, continuar metiéndole miedo a los oficiales superiores y generales de las fuerzas militares y de policía, y simplemente mandarles un mensaje subliminal. Quien quiera estar y permanecer en la fuerza en servicio activo debe estar de acuerdo con las políticas de Gustavo Petro Urrego. Tercero, seguir desmoralizando la fuerza pública para fortalecer la misialinización en el territorio colombiano a través de los diferentes grupos de indígenas, de Leno, de Golfo y de todos estos bandidos y de los 1000 jóvenes que se le está pagando $1 millón de pesos. Y la cuarta, seguir desconociendo la Constitución, en especial el artículo 220, que me referiré más adelante si de pronto hay alguna pregunta, y demostrar que puede hacer lo que se le antoje, fortaleciendo las propuestas del pacto histórico de repetir la presidencia en el 2026 y ahora supuestamente con la bandera de la ex senadora que murió, Piedad Córdoba, alias Teodora Bolívar, que en mi concepto debió ser senadora de FAR, ahora Comunes, porque debió desmovilizarse, porque ella es una guerrillera infiltrada en el Congreso. Gracias. Muchas gracias, mi coronel Giraldo, por su tiempo. Eduardo sigue y por favor se alista Germán Parra. Adelante, Eduardo. Sí, feliz año nuevo para todos. Un placer estar aquí otra vez y empezar a hacer realmente lo que necesita Colombia, que es construir algo
sobre lo inconstruible que nos van a dejar, porque realmente en el país nos lo van a dejar arrasado. Referente a la pregunta, yo sigo manteniendo lo que decía a los militares antes de que ganaran del gobierno, o mejor dicho, este comunista marxista, ¿no? Yo le decía a los militares que realmente los iban a descabezar. ¿Por qué? Era el mismo juego que había realmente en Venezuela. Yo con Hugo Chávez me tocó vivir por aquellas etapas por allí. Vi el procedimiento, después vi el procedimiento justamente en España, exactamente el mismo procedimiento, y realmente pues lo he dicho aquí a muchos generales, etcétera, ¿no? Que he contado con ellos y tal, que realmente lo que intentaban y lo que intentan es descabezar directamente a las fuerzas militares, las fuerzas especiales, etcétera, y realmente ver que la ciudadanía empieza a coger realmente miedo. Miedo porque no ve realmente dónde va a tener la defensa. Gracias. Gracias, Eduardo. Adelante, por favor, don Germán Parra, especialista mi coronel Lozada. Germán, Sí, sí, señor. Buenas noches. buenas noches. A mi juicio, lo que el presidente está buscando es que reacciones, medir la reacción que tenga tanto la fuerza pública, tanto los activos como la reserva. Entonces, él lo que está es midiendo, a mi forma de ver, está midiendo para dar unos pasos para programar los siguientes pasos. Entonces ahí me salgo un poco del contexto de la pregunta y diría yo que nosotros también como reserva deberíamos de tener en cuenta esa táctica que él está utilizando o esa estrategia que él está utilizando de medir reacciones y ser muy inteligentes en nuestra reacción. Muchas gracias, mi coronel. Muchas gracias. Tiene la palabra Pablo de Subiría, especialista pastor. Mi coronel, buenas noches. Buenas noches. Sí, yo creo que la venganza es un distrayente, por lo que dijo mi interventor anterior, es medir, flexionar los músculos para estar tranquilo y hacer lo que le dé la gana cada vez más. Esa es más bien mi opinión. Muchas gracias. Tiene la palabra Pastor, especialista, por favor, mi coronel Saldaña. Adelante, Pastor. Ya puedes abrir tu micrófono. Bueno. Entonces le damos la palabra a mi coronel Saldaña. Por favor, adelante. Gracias, mi coronel Alarcón. Después de dar un efusivo saludo a todos los compañeros de esta aula máxima virtual de Fundel, respondo a la pregunta. Considero que se está vengando de las fuerzas militares en cabeza de mi general Arias, consecuentemente desestabilizar la institución y de contera desestabilizar el país, porque las fuerzas militares no son una rueda suelta, hacen parte del contexto político, social de nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias, mi coronel. No sé, Pastor, si ya podrá estar listo para su intervención. De lo contrario, mi coronel, no tenemos más intervenciones. ¿Y mi coronel No Lozada sé. salió? Sí, se le cayó la señal. Ah, bueno, entonces pasamos a la siguiente pregunta. ¿Cuál será el siguiente paso de la estrategia de Petro contra las Fuerzas Armadas y su plan del cambio? Muy bien. Vamos a empezar de atrás para adelante. Nos excusará Rosita que la dejemos de última. Entonces, adelante, por favor, mi coronel Saldaña. No, pues considero que esta es
un objetivo secundario. Cuando digo es la desestabilización institucional de las fuerzas militares para buscar su objetivo principal, que es perpetrarse en el poder. Gracias. Muchas gracias, mi coronel Saldaña. Tiene la palabra. Pastor, ya puedes abrir tu micrófono. Bueno, entonces vamos a darle el paso a don Pablo de Subiría. Adelante, por favor. Ya lo hablé. No, pues que No, segunda pregunta. Perdón, ¿me la repites, por favor? ¿Cuál será el siguiente paso de estrategia de Petro contra las Fuerzas Armadas y su plan de gobierno, de plan de cambio? Desestabilizar. Lo que pasa es que Petro tiene dos objetivos: acabar con la economía y acabar con la seguridad. La cartilla marxista predica que tú un país fuerte no te lo puedes tomar. Un país en caos es más fácil tomárselo. Entonces, él tiene que acabar con eso. Y todos los decretos, todas las reformas, todo está en su paz total: reforma a la salud, reforma tributaria, reforma pensional, todo está dirigido a destruir la economía. Y él quiere que el pueblo sea dependiente del Estado. Su siguiente paso es, dentro de las penurias de seguridad que vive este país, pedirle al Congreso poderes y convocar su constituyente para reimplantar la reelección. Y no sabemos si don Alexander Vega se las asegura. Eso es lo que yo opino. Muchas gracias. Estamos escuchando las opiniones relacionadas con la pregunta segunda. ¿Cuál será el siguiente paso de estrategia de Petro contra las Fuerzas Armadas y su plan de cambio? Vamos a darle la palabra entonces a mi coronel Giraldo, por favor, adelante. Bueno, yo no diría tanto que fuera una estrategia contra las Fuerzas Armadas, porque esa estrategia ya viene hace ratico en contra de las fuerzas militares y de policía, iniciando por el retiro que hizo de los generales y almirantes iniciado su gobierno y posteriormente continuó y sacó a otros. Yo más bien diría que el siguiente paso de Gustavo Petro es proyectar a dos mujeres como precandidatas a la presidencia de la República. Una de ellas, María José Pizarro, por lo que significa el hecho de ser la hija del comandante del M-19 asesinado, lógicamente, en el avión de Avianca. Y tener un as bajo su manga, que ya lo está haciendo y la está proyectando, que aunque ustedes no lo crean, es así, a su esposa Verónica Alcocer, como precandidata, una de esas dos. Ella vendría a ser lo que fue Evita Perón para Argentina y será la Evita Perón a la colombiana. Gracias, mi coronel. Tiene la palabra don Germán Parra. Gracias, mi coronel. Sí, señor. Coincido con mi coronel Jairo en el sentido de que no necesariamente esta sea una estrategia, puesto que ya el presidente ha dado otros pasos en contra de la fuerza pública. Entonces, el siguiente paso de él o los siguientes pasos, yo pienso que en concordancia con mi primera respuesta, se van a dar o están relacionados con la forma en que le reaccione, bien sea el servicio activo, la fuerza pública, el servicio activo y la fuerza pública en la reserva. Entonces, yo pienso que así como él está midiendo los pasos, también nuestras reacciones deben de ser medidas. Debemos de trabajar
de reaccionar es en una forma calculada, es decir, actuar en política, calcular nuestras reacciones, esa reacción nuestra debe ser muy inteligente y muy bien pensada. Él lo está haciendo, lo seguirá haciendo, seguirá provocándonos para buscar lo que decía uno de las personas que intervino ahora, buscar caos. Entonces, la siguiente reacción o las siguientes reacciones, porque no podemos tomar como punto único, va a estar determinada por las reacciones que tenga la sociedad, la reserva activa o los mismos activos de la fuerza pública. Gracias. Muchas gracias, don Germán. Tiene la palabra Eduardo. Sí, bueno, referente a la pregunta de ahora mismo, yo creo que la estrategia de Petro va mucho más lejos de lo que pensamos. Primero es perpetuarse en el poder, punto número uno. Establecer directamente lo que es, como han dicho ya ahí, la estrategia del socialismo del siglo XXI. ¿A través de dónde? Del Foro de Puebla. Y por otro lado, directamente la estrategia que decía, hay una estrategia importante que no le damos mucha importancia. Yo que viví un momento determinado, estuve por ahí por Rusia con Nikita Khrushchev, y en aquel momento decía que realmente nos acordaríamos del comunismo porque lo implantarían a medida que realmente generaría más pobreza. Sería por eso por lo que el comunismo avanzaría y realmente se instalaría directamente en todos los países, y sobre todo hablaba directamente de Iberoamérica. Una de las formas más importantes era la destrucción directamente de las Fuerzas Armadas. ¿Por qué? Porque es lo que protege directamente a nuestra soberanía, al pueblo. Ahora mismo, ¿qué pretende? Tener al pueblo humillado a través de las Fuerzas Armadas. Si las Fuerzas Armadas las humilla, se callan y no hacemos realmente lo que debemos de hacer, que es hacerle frente, pero hacerle frente con el don de la palabra, con la estrategia, realmente presentando un proyecto que sea realmente político, como estamos haciendo aquí, que defienda directamente a los ciudadanos, que los ciudadanos dejen de tener miedo, que eso es lo que realmente estamos teniendo, miedo, miedo y miedo. Lo dejo ahí, chao. Muchas gracias. Rosita, finalmente. Gracias. Me reitero en lo que acaba de compartir conmigo Eduardo o Germán, y en el sentido en que son cosas con las cuales pretende el señor humillar, lastimar, enlodar en alguna forma a la institución militar. Y realmente no hay nadie, parece que no hay nadie que le diga al señor qué es lo que tiene que gobernar a través de un plan de desarrollo que debió haber presentado antes de que fuera elegido y que lo presentó después y en los términos que ya conocemos, los que lo hemos mirado. Así es de que necesitamos que alguien se pare enfrente del señor y lo cuestione, le diga: ¿usted qué está haciendo, señor? Usted tiene que gobernar, usted es un delegado de la ciudadanía, es un representante de la ciudadanía en un plan que se debe ejecutar paso a paso y controlar diariamente, en tiempo real. ¿Dónde está eso? Nadie lo está haciendo. ¿Dónde están los órganos de control? Para exigirle del presidente de la República para abajo a todos que cumplan con los planes de desarrollo que teóricamente tienen para este país, y no que anden en este tipo de cosas tan completamente absurdas e inaceptables, porque cuando lo ofenden a uno una vez, probablemente el responsable es el ofensor, pero cuando lo siguen ofendiendo, ya el responsable es uno por permitirlo. Así de sencillo. Muchas gracias. Muchas gracias, Rosita. Mi coronel Villamarín. Bueno, me conecto con la tercera pregunta. ¿Cuál debe ser la respuesta de los colombianos frente a tan evidentes vulneraciones contra la institucionalidad? Bueno, ¿cómo no? Empiece al revés nuevamente, mi coronel. Vamos a empezar de la mitad. Adelante, por favor, mi coronel Giraldo.
Bueno, yo creo que la respuesta de los colombianos es apoyar el juicio político que se adelanta por cívicos ante la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes. Es un proceso que no quería ser admitido por la Comisión Segunda, que yo digo que es la Comisión de Acusaciones, pero es la Comisión de la Impunidad. Nunca ha habido un fallo en contra de ningún funcionario aforado que sea investigado por la Comisión. Yo creo que, sin ser amigo ni confiar en ningún exguerrillero, pienso que Alonso Lucio está haciendo un papel supremamente importante. Yo no sé si él esté jugando a algo, no tengo ni idea, pero si alguien se ha enfrentado últimamente a Gustavo Petro, es él. Entonces hay que apoyar ese juicio político como salida pronta, aunque creo que no va a pasar absolutamente nada. Gustavo Petro va a terminar su periodo presidencial, va a tratar de perpetuarse en el poder o al menos de colocar a alguien que continúe lo que están, a no ser que suceda lo que sucedió en Venezuela y mi Dios se acuerde del mandatario. Muchas gracias, mi coronel. Tiene la palabra entonces don Pablo de Subiría. Sí, la Comisión Segunda, también llamada Comisión de Absoluciones. Lo ideal sería que fuera por fondos de campaña, ya que no dejar que el público se olvide de eso. Eso hay que machacarlo, machacarlo, machacarlo para que los integrantes de ese comité no se sientan tan impunes pensando, eso ya es del pasado, ya se olvidó, entonces ahora fallemos por absolución. Porque si es por fondos de campaña indebidos o superación de fondos, no solamente sale Petro, sino la rancia también. Eso es lo que yo digo. Muchas gracias. Estamos respondiendo a la tercera pregunta, que es: ¿cuál debe ser la respuesta de los colombianos frente a evidentes vulneraciones contra la institucionalidad? Tiene la palabra Germán Parra. Sí, señor, muchas gracias. Yo diría que más que la respuesta de los colombianos debe ser, por lo que debemos hacer los colombianos es buscar un líder, tener un líder a quien empoderar. Y ese líder puede tratarse de una persona o de una institución. Me explico. Puede ser en cabeza de la misma reserva activa de la fuerza pública, puede ser en cabeza de un partido político, uno de los partidos políticos afectos a nuestras instituciones, a quien debemos los colombianos empoderar y que haya un líder o un pool de líderes que guíen el accionar de nosotros. Porque yo lo que veo es que damos respuestas en forma individual y no hemos logrado una unión en la que todo el pueblo reaccione y se plegue a un líder, a una persona o a una institución. Entonces, en resumidas, lo que debemos de hacer es buscar un liderazgo, empoderarlo y seguirlo en contra de este gobierno. Gracias. Muchas gracias. Estamos analizando el comportamiento, las actividades, lo que ha hecho y lo que futuro quiera desarrollar o quiere desarrollar este gobierno que tenemos actualmente en Colombia. Es por eso que en la tercera pregunta se hace la siguiente interrogación. ¿Cuál debe ser la respuesta de los colombianos frente a tan evidentes vulneraciones contra la
institucionalidad. Tiene la palabra, no sé si ya mi coronel Saldaña, perdón, Pastor está disponible. De lo contrario, entonces le damos la palabra a mi coronel Saldaña. Adelante, por favor. Gracias, mi coronel Alarcón. Bueno, pues yo pienso que cuál debería ser la respuesta de los colombianos frente a tan evidentes vulneraciones contra la institucionalidad. Como esa vulneración es de tipo político, yo creo que la ciudadanía debería exigirle a los partidos políticos en donde están inscritos o apoyaron a los partidos políticos que no se han manifestado. ¿Por qué? De mi respuesta. Porque es que los mecanismos constitucionales para poder llegar a exigir el retiro o el juicio político es muy difícil a través de los ciudadanos, pero los ciudadanos están representados en los partidos políticos. Como ello no se ha hecho, la reserva que somos nosotros colombianos, respondiendo a la pregunta, debemos impulsar el partido político serio, pulcro, ético y de carácter para exigir, una vez fundemos el partido político, el cambio de actitud del presidente y con ello la constitución política. ¿Por qué? Porque es que parece que el presidente de turno puede hacer lo que se le viene en gana sin cumplir las leyes ni la constitución. Gracias. Muchas gracias, mi coronel. No sé, Eduardo Patiño, si quiere intervenir en este momento. Reconocemos que acaba de llegar, pero Buenas noches. buenas noches. No, sí, claro. Pues, en primer lugar, pues, agradecer a la Fundación Excelencia Liderazgo y Transformación el haberme invitado a este conversatorio. Bueno, y en cuanto a la pregunta, bueno, yo pienso que los colombianos deberíamos, pues, salir a marchar frente a esas vulneraciones contra la institucionalidad, porque resulta que el actual presidente quiere hacer como una especie de revolcón o una especie de cambio en las instituciones. Quiere como hacer como un, como una sustitución de los valores de la institucionalidad. Y a mí se me hace que es altamente peligroso. Es decir, no más miremos que salieron dizque a celebrar los 50 años del robo de la espada de Bolívar y celebrarlo como un hito histórico, siendo que eso no es un hito histórico, eso fue un robo, eso fue un acto terrorista. A mí se me hace que este gobierno está tratando de hacer unas inversiones en cuanto a la escala de valores de la sociedad actual y eso no puede ser, eso no puede darse. Entonces, pienso que se debe generar no solamente una marcha y aprovechar la coyuntura electoral que tuvo el actual presidente con su partido político y con el apoyo de los nuevos gobernadores y alcaldes que son opositores en su mayoría, hacer un frente común para generar un rechazo total, no solamente en manifestaciones, sino también, como digo yo, con paros laborales y empresariales a todo lo que él está proponiendo y presionar para que le retornen le retornen todas las condecoraciones al general Arias Cabrales, por un lado, y por el otro lado, pues también buscar de pronto una reforma política
dentro de la Constitución, donde pues no hablo por todos los magistrados y jueces, sino que donde hay una reforma en la cual pues no, es decir, hay una verdadera imparcialidad y neutralidad por parte de los jueces y los magistrados frente a esa situación. Porque muchos jueces y magistrados están sesgados ideológicamente y de acuerdo a su filiación ideológica perjudican a cualquier funcionario público, como lo que pasó con el general Cabrales. Entonces yo pienso que una de las reformas sería que los jueces y los magistrados no tengan derecho a votar para que tengan una imparcialidad, así como las fuerzas militares en estos momentos, pienso yo. Bueno, muchas gracias, muy amable. Muchas gracias, Eduardo. Por favor, Rosita, adelante. Gracias. En resumen, se están proponiendo una serie de cosas importantes, pero poco viables, como empoderar un líder, empoderar una agrupación. No sé en qué términos se haría eso. Fundel tiene estructurado ya totalmente un proyecto político estratégico y tenemos un líder. Y hay que decir las cosas como son. Aquí el líder de nosotros es Luis Alberto Villamarín Pulido. Entonces empoderemos tanto el proyecto como el líder que tenemos ya, sin miedo, sin preocupaciones con las que salten los envidiosos de siempre. Y es que justamente miembros de la Reserva son los que están proponiendo recurrir a los políticos de siempre, que son los responsables en este momento de todo el estado de cosas. Yo estuve invitada a una reunión donde alguien se atrevió a decir que nombraran como jefe de las reservas a María Fernanda Cabal. ¿Estamos locos dentro de las mismas reservas o qué? Empoderemos lo que tenemos bien hecho. Lo hemos trabajado durante 3 años. Lo tenemos bien hecho y lo podemos sacar en el momento que queramos. Por lo menos colaboremos todos pagando una página de una publicación o pidiéndole ayuda a alguna publicación importante. Pero no podemos seguir diciendo que tenemos un proyecto político estratégico estructurado y que nadie lo conozca en su totalidad. Porque sí es cierto que es probable que lo pueden manejar mal, que lo pueden plagiar, que lo pueden distorsionar. Eso es cierto. Pero si está publicado ya en algo especializado, serio, yo creo que esa es la respuesta. Promovamos nuestro proyecto y nuestro líder. Esa es mi propuesta. Muchas gracias. Muchas gracias, Rosita. Mi coronel Villamarín, Segundo. ¿verdad? Segundo. No te vi. Que secunda, mi coronel, que sigue. Ah, Bueno, mi coronel, Apoyo, segundo. pasemos a la siguiente pregunta, mi coronel. Con base en todas las respuestas que se han dado y lo que hemos visto y el problema de las intenciones que ha tenido el señor Petro, entonces ahora nuestro cuestionamiento para todos, nuestra reflexión es, ¿cuál considera usted que debe ser el enfoque de un partido político transformador frente a toda esa realidad que ustedes mismos han acabado de presentar desde distintas vertientes y que coinciden en lo mismo? Adelante, mi coronel. bueno, muchas gracias, mi coronel. Entonces, empecemos por Eduardo, por favor, adelante. Bueno, yo quería hacer una salvedad, y es que estoy de acuerdo con Rosita. Estamos más o menos en la misma línea. Referente a esa señora que ha nombrado, que no me gustaba enamorar a nadie, realmente a mí me ha pasado casi lo mismo, o parecido. O sea, que quiere decirse que no debemos de jugar con nadie. Debemos de olvidarnos de los políticos tradicionales. ¿Por qué? Porque son el problema, no son la solución. Si hablamos directamente del centro político que ha estado durante los últimos 20 años manejando este país, nos cogió en un momento determinado, hizo algo relativamente positivo, dejó las cosas bastante regular y realmente nos ha llevado al lado más negativo de la historia de Colombia. Con lo cual, ¿qué queremos seguir?
Ahí tenemos el problema, no tenemos la solución. Agarrarnos a esos señores es tener el mismo problema en todo el caso, directamente con sus coimas entre ellos, porque entre ellos se llevan bastante regular. Pero dejémoslo eso ahí. Yo la intención que tengo, y voy por la misma línea que decía la ingeniera Rosita, yo tengo otra cosa que estoy haciendo y estamos realizando, si les parece a ustedes bien. Primero, crear el partido político que realmente vamos a realizar directamente desde aquí, de las reservas. Realmente yo estoy de acuerdo con Rosita y vuelvo a reincidir en eso. Debemos de empezar a actuar y hacer el partido político ya. Estructurar directamente nuestros estatutos, directamente nuestro organigrama, lo que queremos hacer, no sé cuánto, el discurso que queremos llevar y directamente lo que se denomina nuestra organización. Llevarla y presentarla, por un lado. Y luego yo, en otro campo que estoy haciendo, estoy trabajando directamente desde Antioquia. Les digo desde dónde. Ya lo he comentado quizás en alguna ocasión aquí. Yo de Antioquia vamos a sacar también, a partir de febrero, vamos a sacar otra parte, digamos, otra organización política ciudadana. Yo no lo llamo partido político, yo lo llamo organización política ciudadana. ¿Por qué? Porque realmente nos vamos a diferenciar de ellos, de los políticos tradicionales, o no nos vamos a diferenciar. Si queremos diferenciarnos de ellos y llevar un mensaje diferente a la ciudadanía y que vean que realmente hay una respuesta de la ciudadanía con fuera políticos, pues entonces tendremos nuestro, digamos, compromiso con la ciudadanía, con el pueblo y haremos una parte política desde dentro para dentro directamente de las instituciones. Y que, aunque me extienda un poquitín, ¿qué es lo que pretendo con esto? Vamos a ver, si a través de las reservas, hablemos de los militares, como yo soy y tal, y también soy ciudadano por otro lado, lo que ocurre es que los empresarios necesitamos un empuje. Tenemos miedo, tenemos miedo, vamos a dejarlo así. Y como tenemos mucho miedo de perder realmente lo que hemos podido conseguir durante 20 o 30 años, ese es el miedo que nos aterriza y que nos recoge para no podernos ni movernos. Y realmente nos vemos en las instituciones porque no estamos organizados para llevar desde ahí. Por eso, desde la sociedad civil, tenemos que llevar otro partido, otra organización política ciudadana. ¿Para qué? Para que cuando tengamos toda esa masa ciudadana con un respaldo totalitario y tengamos, no líderes, yo no hablo de líderes, yo antes decía la señorita Rosita, también decía otra cosa importante, yo no necesito líderes, nosotros necesitamos directamente personas que sean representativas directamente de lo que realmente queremos hacer en este país. Por eso hemos llegado hasta aquí. Con el líder hemos llegado a donde estamos, porque hemos seguido como rebaño a ese señor. Y si seguimos pensando que vamos a poner a otra persona ahí arriba, a otro líder, que realmente luego va a decir él, cuando ya se empodere, como dicen ustedes aquí, y realmente él sea el que decide, toma las decisiones y todo el mundo lo seguimos porque no tenemos otra alternativa, tendremos el mismo problema que tenemos ahora mismo. Con lo cual, yo la idea que tengo, ya termino, es que por un lado las fuerzas militares tengan un compromiso ciudadano político y por otro lado la sociedad civil tenga otro compromiso y al final, cuando tengamos la oportunidad, juntarnos y definir directamente el proyecto político que al final necesita Colombia. Gracias. Gracias, Eduardo. Tiene la palabra Rosita. Adelante, por favor. ¿Perdón? ¿Tú ya hablaste, no? Sí, ya hablé, pero, ay, Dios Bueno. mío, quisiera seguir hablando. Mira, Eugenio, yo estuve 3 meses por fuera y no me perdí ni un día de contacto con la Fundación, te lo digo sinceramente, y yo aparezco ahora en la página web como comité, equipo de comunicación número 2, para no estar figurando como persona, porque no soy militar, obviamente. Y he escrito duro y golpeadito, y le advertí a nuestro presidente, de ahora en adelante me vas a escuchar muy distinto. Entonces, si seguimos tolerando que las mismas reservas estén proponiendo jefes como María Fernanda Cabal o como cualquier otro de esos políticos, estamos en nada. El candidato tiene que tener objetivos fundamentales, aumentar el nivel de conocimiento y reconocimiento público y posicionar una imagen. Y nosotros tenemos que posicionar a nuestro líder, a nuestro candidato, a nuestro presidente, que ha sido el autor de esta fundación, que ha sido el autor de casi todas las conferencias
porque hemos tenido dificultades para conseguir más conferencistas. Escribimos diariamente artículos en la página web, se publican todo tipo de cosas, pero no es suficiente. Entonces, abiertamente tenemos que salir al público con el proyecto político estratégico que ya está estructurado y con el líder que tenemos. Por favor, no sigamos en la oscuridad, porque si no nos conocen, ¿cómo hacemos para que voten por nosotros? Por favor. Muchas gracias, Rosita. Pastor, adelante, por favor. Buenas noches. Buenas Correcto. Señor, ¿cómo estamos? Acorde a las posiciones que presentan, y ha presentado Eduardo, Rosita, estoy de acuerdo, pero hay que saber los momentos. Sí, hay que empoderar, hay que fortalecer el proyecto como tal y fortalecerlo teniendo en cuenta que en estos momentos hay auges de diferentes lados y de diferentes liderazgos por diferentes egos. Y venimos con ese mismo problema. Aparecen en las diferentes regiones y eso. Hay que empoderar, hay que llevar un proyecto, pero llevarlo de manera concertada, no de manera autónoma. Ahí es donde viene el punto de poder contactar en las diferentes regiones esos liderazgos que están y en los que están saliendo para que se pueda concertar por las líneas. Y el empoderamiento del líder cuando vaya a salir, hay que saber el momento de poderlo mostrar, de hacerle ese marketing que dice Rosita, para poderlo llevar, porque si no, lo van a tratar de destruir y de minimizar como siempre tratan y pueden llevar a cabo. Entonces, poder ubicar eso, empoderar el proyecto político o empoderar el proyecto como tal para en el momento que corresponda poderlo sacar y llevarlo a cabo. Gracias. Gracias, pastor. Mi coronel Isaac Betancur, a través del Facebook, dice lo siguiente: lo que se debe hacer el pueblo colombiano es exigir a los congresistas que no aprueben ninguna reforma propuesta por el gobierno, ya que todas son manzanas envenenadas y esperan a que pase el tiempo, como se espera que pasen los huracanes, cuando en su época, procurando el menor daño y preparando la reconstrucción. Bueno, seguimos adelante entonces. Tiene la palabra María Eugenia Cifuentes. Bueno, muy buenas noches. Me presento para este grupo. De verdad, le doy gracias al coronel Villamarín por esta invitación. Mi nombre es María Eugenia Cifuentes Torres, agente en uso de buen servicio, veterana, abogada. Gracias por invitarme a este espacio. De lo poco que he escuchado, me uno a este gran compromiso de lo que es la búsqueda de un cambio reparador, de un cambio transformador. Me uno en lo poco que de pronto pude escuchar a nuestra ingeniera Rosita. Créame que no quiero ser en una actividad que uno pueda generar, pero el empoderamiento tiene un trasfondo muy grande, esa palabra. El empoderamiento es tener ese compromiso desde lo que nosotros queremos para nuestras familias, para nosotros mismos, para poder decirle a este gobierno o a cualquier otro gobierno de qué estamos hechos los colombianos y las colombianas. Es un compromiso de búsqueda de hace muchos años, con la participación activa de la reserva de la fuerza pública. Les voy a contextualizar algo muy sencillo y gracias por escucharme. Como base, que de igual manera alguien me decía, María Eugenia, deje de estar diciendo que sí, somos las bases, somos los de abajo, somos los agentes, somos los soldados, somos lo regular, no porque no podamos hoy tener una oportunidad de ser profesionales, y le doy gracias a Dios por lo que de pronto Él ha hecho de mí. Pero sí es un compromiso de la política pública donde nosotros tenemos que retomar
esa gran participación. El temor de nosotros es un temor que, como ustedes lo dicen, si estamos ocultos, y de verdad me gusta tomar nota porque lo importante de todo el compromiso es eso, dejar ver. No sigamos en la oscuridad. Créame que he hecho parte, hace ya 4 años, del compromiso de buscar por parte de la fuerza pública que tengamos un partido político. No hemos sido capaces, no porque no tengamos la oportunidad, sino porque todos y cada uno de nosotros de pronto queremos dar más o no queremos dar, o hay un temor que de pronto nosotros, y digo con todo respeto aquí ustedes que son ya, con mucho cariño se lo digo, desde la participación activa, ustedes fueron nuestros, por decirlo así, nuestros comandantes, nuestros término muy especial para mí hoy, que conozco la palabra liderazgo, porque esa palabra es muy grande para nombrarla, el liderazgo. El líder tiene un compromiso muy grande. Y es ahí donde buscamos esos líderes. Y buscamos en la historia liderazgo como, por ejemplo, un contexto muy histórico, Simón Bolívar. Era un líder, porque reunía, porque hablaba, porque decidía, porque tomaba acciones, porque empoderaba a la demás gente. Eso queremos hoy. Ustedes que han querido y que he escuchado ese ánimo de hoy decir, busquemos esa participación, no busquemos de lo mismo, totalmente de acuerdo. Por eso hoy quiero unirme a este compromiso, es una necesidad, es una participación. Hoy estoy siendo objeto, como dicen ustedes, he querido pedirle a Dios que me dé el poder de salir de la oscuridad y decirle a la gente que tenemos que reunirnos, que tenemos que convocarnos, que tenemos que integrarnos, que es la palabra que más hoy quiero tomar, la integración de todos. Somos fuerza pública, somos, por lo menos yo hago parte de la caja de sueldos de retiro de la policía y somos 117,000 de la sola caja, de la Tesorería General de la Policía, son como 27,000. Entonces, eso desde el contexto de lo que hoy somos como base, de lo que hoy somos como reserva. Y pues con las fuerzas militares, en el contexto del apoyo que nos hemos dado, somos muchos más. Ese es mi compromiso, estoy atenta, me interesa el tema y aquí estoy. Muchas gracias. Gracias. Gracias, María Eugenia. De acuerdo contigo. Muchas gracias. Por favor, adelante, mi coronel Giraldo. Bueno, muchas gracias. Repito la pregunta. ¿Cuál considera usted que debe ser el enfoque de un partido político transformador frente a esta realidad? Bueno, como primera medida considero que el enfoque debe ser centro-derecha para evitar la continuidad del progresismo, socialismo y comunismo del siglo XXI que pretende Gustavo Petro perpetuarse él en el poder o perpetuar sus políticas a través de otros. No conozco en Colombia ninguna persona natural o jurídica que tenga el trabajo que se ha hecho en la fundación durante casi 3 años y medio, 4. Creo que la respuesta está en la fundación. El enfoque está ahí. Hay que seguir trabajando, pero hay que mirar cómo hacemos para que nos conozcan más, para que todo lo que se hace en la fundación tenga mayor divulgación y podamos ser muy conocidos en el ámbito nacional e internacional. Gracias. Muchas gracias, mi coronel Giraldo. Tiene la palabra Eduardo Patiño. Buenas noches nuevamente. Pues bueno, en cuanto a la pregunta, ¿qué se considera o cuál debe ser el enfoque de un partido político transformador frente a esta realidad? Bueno, yo pienso que debe ser un partido pues cohesivo, inicialmente, ¿no? Cohesivo en torno a, no digamos que un líder, sino varios integrantes que pues le den una dinámica activa al partido. Y debe ser un partido crítico, muy crítico, pero de una manera constructiva, y al igual que crítico, constructivo para hacerle ver y modificar la audiencia y
para que la opinión pública se dé cuenta de la realidad, para que en el 2026 no vuelvan a votar por el partido de gobierno, sino por la oposición. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra Pablo de Subiría. Buenas. Bueno. El enfoque ideal sería la corrupción, pero ese ya está muy estabilizado muchas veces. Recuperar la seguridad, pero con la frase recuperar a Colombia. Colombia es un país supremamente fuerte, que en este momento está debilitado, porque lo han debilitado por lo que dije anteriormente. El enfoque debería ser recuperar a Colombia. Esa es mi visión, ¿ya? La Colombia Muchas para gracias. los colombianos. Muchas gracias. Tiene la palabra el coronel Saldaña. Gracias, mi coronel Alarcón. El enfoque de un partido político transformador frente a esta realidad está ya propuesto por la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación. De todo el tiempo que he participado en política, en ningún partido me he inscrito porque no he visto un programa en ningún partido. No he pertenecido a ningún partido político, pero respiro política como un animal político que todos debemos de ser para la dirección de un Estado. Y no conozco ninguna propuesta más valorada que la propuesta de Fundel. Es mi respuesta. Gracias. Muchas gracias, mi coronel. No sé quién me haga falta. A ver. Pienso que ya todos han pasado y hay unos recién llegados que toca darles tiempo para que se enteren de la situación. Entonces, mi coronel Villamarín, pasamos con la cuarta. Bueno, mi coronel, no, ya hasta ahí eran las preguntas del ejercicio académico, con el fin de hacerlo dinámico y hacerlo práctico. Entonces, el tema del taller abierto era qué pretende Petro con la espuria decisión de despojar de medallas al señor general Arias Cabrales. Y llegamos al punto final, que es, además de analizar qué pretende Petro, pues obviamente es buscar cuál es el camino de la solución a ese problema. Entonces, creo que no ha hablado Jairo Giraldo en este punto. Entonces, mi coronel, le damos la palabra a Jairo Giraldo y así yo hago el comentario final. Mi coronel Giraldo. Bueno, sí, bueno, yo me di a la tarea de hacer un poquitico de estudio antes de llegar. Y a pesar de que no conseguí las 5 páginas del decreto 018 del 15 de enero del 2024, mediante cual el gobierno de Gustavo Petro le da una puñalada trapera a mi general con la pérdida del derecho y el uso de las condecoraciones. No pude conseguir ese decreto ni en el gobierno ni en internet, de pronto porque no ha sido debidamente ejecutoriado. Pero conseguí la última página a través de semana, es decir, la parte resolutiva. Y me di a la tarea de estudiarla y de pronto, si me lo permiten, analizar lo que se debe hacer para evitar este desagravio a mi general y a las fuerzas militares y de policía. Como primera medida, a mi general no se le quitaron todas las condecoraciones que tuvo en su vida. Solamente, y está en el artículo primero de ese decreto, se le quitó a él el uso de las condecoraciones que le fueron concedidas en los años 85, 86 y 89. La de orden público por segunda vez, la del orden de mérito militar en grado de gran oficial, la de orden al mérito naval almirante Padilla y la Cruz de la Fuerza Aérea en grado de gran oficial. Y tuvieron en cuenta supuestamente que mi general fue condenado
supuestamente por lo que ocurrió en el Palacio en la retoma por las 5 desapariciones de 5 personas. Y el argumento fue el decreto 1070 del año 2015, que es un decreto de 850 páginas del sector administrativo de defensa. Yo estuve mirándolo, pero de pronto por tantas páginas no encontré la norma. Esa norma que supuestamente en los medios de comunicación dice que al parecer mi general, por haber cometido a título de dolo estos delitos, no es merecedor de esas medallas. Ahora hay que mirar exactamente qué se puede hacer y cómo se le puede ayudar a mi general. Pues yo realmente desde el grado de teniente conozco a mi general Jesús Armando Arias Cabrales, conocí a su señora que ya murió, a sus hijos, y su hijo mayor, Carlos, fue compañero mío de pupitre en la Universidad Militar, cuando mi general era el rector de la universidad. Este decreto es un decreto sin fuerza de ley, y tuvo como fundamento un decreto que se puede ser el 1070 del 2015, que es un decreto con fuerza de ley. Pero tanto el decreto 018, que le quitó a mi general la pérdida del derecho a sus condecoraciones. Igualmente, este decreto 1070 del 2015, siendo con fuerza de ley, está por debajo de las normas constitucionales y más el artículo 220 constitucional. Ese artículo 220 constitucional dice que los miembros de la fuerza pública, fuerzas militares y Policía Nacional, no pueden ser privados de sus grados, honores y pensiones, sino en los casos y del modo que determine la ley. No hay ninguna ley que determine la pérdida de esas condecoraciones a un miembro de la fuerza pública. Ese artículo 220 no ha sido derogado, no ha sido declarado inconstitucional. Entonces, mi general tendría el camino expedito para poder demandar en acción de nulidad y restablecimiento del derecho. Pero conociendo a mi general como lo conozco, sé que él no lo va a hacer ni le va a otorgar poder a ningún abogado para que lo haga. Pero creo que nosotros, a nivel de reservas de las fuerzas militares, tenemos que tratar en lo posible de que, si bien es cierto, no estamos legitimados en la causa para demandar, porque tiene que ser mi general directamente, buscar el mecanismo o forma de convencer a mi general para que lo haga. Porque de otra manera le estamos dando a Gustavo Petro todas las herramientas para que logre lo que se resolvió en la primera pregunta. Entonces yo creo que, con el respeto que se merece la reserva de las fuerzas militares y policía, tenemos un trabajo muy grande por hacer. Y no estoy de acuerdo de pronto con lo que propone ACORE. No voy a tratar el tema aquí porque no quiero incomodar a nadie, pero creo que no es el camino. El camino es tratar de tumbar o de lograr la nulidad de este decreto, porque es flagrantemente contrario a la Constitución Nacional. Eso no aguanta la demanda y se debe solicitar inicialmente, porque tiene la presunción de legalidad, la suspensión provisional de ese decreto mientras se define la nulidad del mismo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Jairo. Entonces, llegamos al final del ejercicio y estábamos diciendo, la pregunta para trabajar en el taller del día de hoy es: ¿qué pretende Petro con la espuria decisión de despojar de medallas al señor general Arias Cabrales? Entonces comenzamos por hacer una breve reconstrucción de los hechos, de cómo fue el trasiego de los sucesos para llegar a esta situación, cómo era que el M-19 fue el primer grupo terrorista colombiano que se metió en el narcotráfico antes que la FARC y que intentó destruir la institucionalidad de mil maneras. Su punto culmen de su acción criminal fue el asalto narcoterrorista al Palacio de Justicia, hecho en el que estaban casi seguros que el presidente Belisario Betancur se les arrodillaría y les permitiría seguir adelante con el juicio popular a los tres poderes y dar un golpe de Estado de lo que habla el señor Petro, que es la toma del poder por el poder popular. Y si nosotros miramos en una página que se llama Oiga Hermano, abrimos cualquiera de esos documentos, que hay un montón, y en todo lo que se dice en cualquiera de esos documentos es
lo que Petro dice todos los días, pero como no le ponemos cuidado, no leemos, no nos damos cuenta que está construyendo un cambio que es toda una estrategia para destruir el país. Luego vino la tergiversación judicial, que todos la conocemos muy bien, hasta llegar al punto de que los malos son quienes actuaron en defensa de la Constitución y las leyes y del pueblo colombiano, y los buenos son los bandidos. Luego vimos exactamente en qué consiste el cambio de Petro y todos ustedes coincidieron en sus apreciaciones. Y hay un rótulo que se le coloca encima a todo esto, que es la desinstitucionalización. Él pretende destruir la institucionalidad privada y pública, pretende acabar con la solidez de las Fuerzas Armadas, porque él, como buen comunista y como bandido que fue, sabe que es la fuerza pública la que se le ha opuesto firme y férreamente al ataque terrorista de los grupos armados ilegales de izquierda, así como la corrupción de la derecha, o de la mal llamada derecha, que es la que ha facilitado que todo el escenario se desarrolle. Y él quiere llegar, como lo decía Pablo de Zuviría, a encontrar un caos total, porque esa es la esencia de los comunistas, y sobre ese caos salir como el ganador. Y tenemos siempre aquí en la Fundación el ejemplo de cuando Lenin ya estaba en el poder, ya tenía el control del Congreso, y le dijeron, bueno, comencemos a dictar las leyes para que cambie completamente la Rusia blanca en Rusia roja. Y les contestó palabras más, palabras menos. ¿Ustedes que son tontos? Si nos ponemos a legislar de una vez, le damos es poder a la gente para que nos rebote. Lo que hay que hacer es armar, estructurar, organizar una revuelta y generar una guerra y un caos. Por eso nosotros estamos arriba, los otros están matando y podemos fortalecernos y eternizarnos. Exactamente eso es lo que busca el Señor, armar ese caos para que haya una constituyente que lo empodere con unas Fuerzas Armadas debilitadas, una institucionalidad afectada en lo político y lo social, y él eternizarse porque él es el Salvador, él es el que no lo han dejado gobernar, él es la víctima, él es el que tiene la respuesta, pero no lo dejan los demás. Y gasta dinero a raudales en sus viajes al exterior y todo. Destapan todos los días en los medios, pero al mismo tiempo da la vuelta de que él está con los pobres y que no hay dinero y que hay que hacer reformas y hay que hacer esto y lo otro, porque es que el dinero no alcanza, pero no dice que no alcanza y que la señora gasta una millonada en que un tipo le pinte las uñas y le haga masajes, o porque en cada viaje que hace al exterior se lleva una cantidad de lagartos impresionantes a no hacer nada, sino hablar de dos cosas, de narcotráfico y medio ambiente. Y no habla más, energías limpias, medio ambiente, y el narcotráfico hay que legalizarlo. Y con ese cuento está buscando, por otro lado, la paz, que son los grupos terroristas lo que no le han avanzado, pero entonces necesita estar en el gobierno porque es que la paz se requiere, por todos lados que le busquemos. Entonces luego pasamos a las preguntas. ¿Qué busca Petro al ordenar al ministro de Justicia que retire las medallas y condecoraciones a la señora general Arias Cabrales? Se dieron unas precisiones, ahora Jairo Giraldo nos hace otras precisiones al final de qué hacer o cómo proceder. Pero inicialmente nos preguntamos fue eso, ¿qué busca el señor? Y hubo unas respuestas muy acertadas desde el punto de vista de la venganza, desde el punto de vista de que es parte de su estrategia y desde el punto de vista de que no se va a detener en eso, sino que hará otras cosas. Luego hicimos la siguiente pregunta, ¿cuál será el siguiente paso de la estrategia de Petro contra las Fuerzas Armadas? Y la coincidencia fue total, que su plan de cambio es destruir lo que ya hay, colocar un nuevo modelo y que entre más destruya a la institucionalidad, más daños cause, mejor, porque le está aumentando el caos que él está ansioso porque se genere para salir como el ganador de ese ejercicio. Luego preguntamos cuál debe ser la respuesta. Entonces hubo propuestas de marcha, de acciones legales, de protestas, y también hubo la respuesta más avanzada, que es la construcción de un movimiento o un partido político serio, estructurado sobre la realidad de lo que necesita Colombia. Posteriormente llegamos a ¿cuál considera usted que debe ser el enfoque de un partido político transformador frente a esta realidad? Entonces ya se dieron varias ideas
se habló de lo que se ha construido en Fundel, se habló de la necesidad de manejar estratégicamente. Pero entonces aquí llegamos al punto que quizás lo hemos reiterado muchísimas veces, es que se requiere dar el paso real. Y ese paso real es que hay que generar un concepto, que toda una comunidad gravite alrededor de ese concepto y multiplique, para que unos formen a otros y otros a otros y sea permanente. O sea, cada cuadro político debe ser un formador de más cuadros. Entonces eso significa que hay que ser activo y actuante, hay que ser militante, y hay que tener obviamente cultura organizacional, saber qué es lo que se difunde, qué es lo que se multiplica, y tener el compromiso permanente, ese compromiso de estar dispuesto a hacer por ese partido y no por otros. Porque pues si se habla aquí una cosa y dice, bueno, vamos a trabajar con esto, pero al rato le está haciendo reenvíos de lo que dijo X o Y persona, pues estamos en otro escenario porque no estamos fortaleciendo lo nuestro. ¿Y cómo vamos a hacer? También nos queda muy claro que si la intención de este señor y de sus conciliábulos es estratégica, porque lo han dicho una y mil veces, que el poder es para hacer los cambios y para quedarse, entonces pues la respuesta tiene que ser de poder y quedarse, no de candidaturas individuales ni de enfoques particulares o regionales o ambiciones personales, sin que cada uno mida la verdadera capacidad de lo que le corresponde. Y aquí reiteramos, un partido político tiene conducción estratégica, que es el alto nivel, conducción operativa, que es todo el manejo operacional y administrativo, conducción táctica, que es la militancia, que es lo que hace la gente que está en la calle, los que salen, los que protestan, los que convocan marchas, los que pintan paredes, reparten volantes, pegan afiches, visitan los barrios, hacen las actividades cívicas. Eso es la militancia. Y entre más militantes haya, pues mejor. Pero no exactamente quien dirige eso puede ser el estratega, porque por lo general no coinciden esos dos enfoques. Uno es el director técnico del equipo, otro es el capitán en la cancha y otro es el mediocampista cerebral que le pone los pases a la medida a los delanteros para que metan goles. Entonces cada quien tiene un rol y debe ubicarse en lo que son sus capacidades, y esa es la fórmula. Si se sigue actuando como tipo rueda suelta, pues los resultados van a ser exactamente los mismos. Entonces llegamos al final de este ejercicio. Nos queda muy claro que la respuesta a lo que le pasó a mi general Arias Cabrales debe ser jurídica y política. En lo político surgió una idea de parte del coronel Saldaña, que ya la hemos socializado con varias personas y con varias entidades a ver cómo la sacamos adelante, y es crear una medalla al honor y la dignidad, que es creada por la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación, para imponérsela a mi general Arias. Sabemos de antemano, eso lo sabemos de antemano, que difícilmente el IMPEC le va a dar el permiso para salir a recibirla, pero si eso pasa, al hacer la solicitud, pues como decía Tiro Fijo, si el gobierno dice que no, pierde, y si dice que sí, también pierde. Entonces la jugada es hacer una ceremonia, pero tiene que ser algo excepcional, no puede ser en una unidad simbólica militar, ni en la sede de ACORE, ni en la sede de ACURSURI, ni de los soldados. Tiene que ser en una entidad particular. Y esa tiene que ser una ceremonia completamente civil, y es la sociedad civil, no solamente la reserva. La reserva es parte de la sociedad civil, la que le hace un reconocimiento público y se le dé el despliegue publicitario, demostrando que el señor general es víctima de persecución política. Y si hay algo que le afecte la imagen a cualquier gobierno en el mundo y que jamás quiere tenerlo, que se lo digan, es que es un perseguidor político. Eso no le sirve, porque además de eso toman nota los organismos de derechos humanos del mundo y de una u otra manera se lo publican y se lo enrostran. Entonces, es por ahí el camino. La parte jurídica, como bien lo explica Jairo Giraldo, hay que hacerla, y la parte política hay que hacerla. Entonces, la propuesta es que hay que conseguir unos recursos, pero si no se consiguen, tenemos que, o mejor dicho, se consiguen, pero hay que poner todos un grano de arena. Entonces, la invitación es
a que en la cuenta de Fundel, la persona que considere, da su aporte para hacer una ceremonia a la altura. Estamos buscando con unas personas hacer un par de actos allá. De una vez les decimos, pueden ir todos los políticos que quieran de asistentes. Ninguno, y ninguno es ninguno de sube a la tarima. Ninguno, porque ellos van a buscar en su figuración y nosotros lo que queremos es exaltar el honor, no solo de un soldado, sino el honor de los colombianos frente a una agresión de un señor con antecedentes delincuenciales que pretende destruir a Colombia. Entonces, este es el cierre. Los invitamos a que nos ayuden a conseguir los recursos y a organizar algo que sea excepcional y que nos ayude tanto en la parte jurídica como en la parte política, porque esa es la forma de hacer la política como corresponde. No hablando de candidatos, sino haciendo acciones que impacten. Y esas acciones atadas todas a un proyecto estratégico que se sobreentiende que la siguiente acción debe ser una marcha nacional, un plantón nacional, con ese solo objetivo, la vulneración a los derechos de los colombianos, quienes portamos el uniforme alguna vez y lo portan todavía, en cabeza del general Eras Cabrales, y el riesgo que corre Colombia de caer en un dictadorcito que toma decisiones de esa manera. Nos parece que esta es la fórmula, el método, y que es la invitación para que nos unamos todos. Pues bien, llegamos al final. Este es el cierre. Muchísimas gracias por acompañarnos. Invitados a ser parte de este proyecto, a traer más personas y a formar. Formar, es que la formación es permanente. No es con una charla ni con un ego de que yo sé, no, formándonos aquí permanentemente hacemos el ejercicio. Mañana tendremos nuevamente la actividad de la memoria histórica en la mañana, y en la noche tendremos otro conversatorio muy interesante que será mirar cuál es la intención de Rusia y China en el Medio Oriente con lo que está pasando en Israel y Gaza, con todo este embrollo. ¿Y por qué? Porque de ahí podemos sacar, y ese es el enfoque que le vamos a dar, qué enseñanzas hay para la política en Colombia de cuando alguien toma la ventaja psicológica, como le pasó a Israel, que tiene la ventaja militar en el terreno, pero tiene perdida la guerra psicológica en los medios de comunicación. Que Dios nos siga acompañando y una feliz noche para todos. Muchas gracias. Gracias, Feliz mi noche para coronel. todos. Feliz Dios los noche para bendiga. todos. Hasta luego.